La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo. Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Mis queridos hermanos, les saluda el Padre Jesús Rangel. Sean todas y todos bienvenidos a este programa de preparación a la celebración del 33º Domingo Ordinario del Tiempo A del año litúrgico próximo a culminar y que coincide con la solemnidad de Nuestra Señora Madre de la Providencia, patrona de nuestra querida isla, patrona de Puerto Rico. Por lo tanto, haremos una breve introducción y el Evangelio que se meditará es el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, el Evangelio de las bodas de Caná de Galilea, que por cierto, de esa frase, hagan lo que Él les diga, ha sido el lema de esta etapa mariana del plan de evangelización de nuestra diócesis de Ponce, ya próximo a cumplirse esa primera etapa para pasar a la siguiente. Hablando un poco de la Virgen de la Providencia, de esta advocación, se originó en Italia en el siglo XIII o XIV. Fue una devoción muy difundida y popular que posteriormente pasó a España, donde se levantó un santuario en su honor en Tarragona, Cataluña. Al ser nombrado obispo de Puerto Rico, el catalán Gil Esteve y Tomás en el año 1851, llevó consigo esta devoción que conociera en sus años de seminarista y mandó esculpir una imagen de ella a Barcelona, la que llegó 2 años más tarde acá a Puerto Rico, y así se convirtió en la patrona de nuestra isla. En las manos de la Divina Providencia puso el obispo Gil Esteve y Tomás toda su diócesis, pues encontró a la catedral prácticamente en ruinas y la economía de la diócesis en peores condiciones. La confianza del obispo y su trabajo dieron fruto rápidamente, y antes de los 5 años ya había podido reconstruir el templo, es decir, la catedral, en el que se estableció el culto y la devoción a la Virgen de la Providencia. Desde su proclamación como patrona principal de la nación puertorriqueña, la devoción a la Virgen de la Divina Providencia ha aumentado grandemente. El Papa Pablo VI declaró a Nuestra Señora Madre de la Providencia como patrona principal de Puerto Rico mediante un decreto firmado el 19 de noviembre de 1969. En este documento se decretó también que la solemnidad de la Virgen debía trasladarse del 2 de enero, como habitualmente se hacía, por celebrarse el aniversario de las apariciones de la Virgen, al aniversario de su llegada a la isla, el 19 de noviembre, día en que fue descubierta la isla de Boriken, en el segundo viaje de Colón a América. Se quiso unir así a 2 grandes afectos de los puertorriqueños, el amor por esta preciosa isla y el amor por la Madre de Dios. De manera que con júbilo celebraremos este domingo esta fiesta mariana, esta solemnidad a Nuestra Madre de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. Preparémonos con la invocación para posteriormente leer el texto que vamos a meditar el domingo. Espíritu de verdad, enviado por Jesús para conducirnos a la verdad toda entera, abre nuestra mente a la inteligencia de las Escrituras. Tú, que descendiendo sobre María de Nazaret, la convertiste en tierra buena, donde el Verbo de Dios pudo germinar, purifica nuestros corazones de todo lo que opone resistencia a la palabra. Haz que aprendamos, como ella, a escuchar con corazón bueno y perfecto la palabra que Dios nos envía en la vida y en la Escritura para custodiarla y producir fruto con nuestra perseverancia. Amén. Primer paso, leer el texto.
¿Qué dice el texto? Tomamos el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. 3 días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice la madre a Jesús: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenen las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. «Sáquenlas ahora», les dice, «y llévenla al mayordomo». Ellos las llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que le habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Tal comienzo de los signos de Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? En el Antiguo Testamento, la fiesta de las bodas era un símbolo del amor de Dios hacia su pueblo. Era lo que todos esperaban en el futuro. Y precisamente en una fiesta de bodas, junto a una familia y una comunidad, Jesús cumple su primer signo. La madre de Jesús se encontraba en la fiesta. Jesús y sus discípulos estaban invitados. O sea, la madre de Jesús hacía parte de la fiesta. Simboliza el Viejo Testamento. También Jesús está presente, pero con vestido de invitados, y no forma parte del Viejo Testamento. Junto a sus discípulos, Él es el Nuevo Testamento que está llegando. La madre de Jesús ayudará al paso del Viejo al Nuevo Testamento. Aún no siendo llamada con el nombre de María, la madre de Jesús aparece 2 veces en el Evangelio de San Juan. Al principio, en el Evangelio de las bodas de Caná, que es el que estamos meditando, en el versículo 5, y al final, a los pies de la cruz, en el capítulo 19 de San Juan, versículos 25 al 27. En los 2 casos representa al Viejo Testamento, que espera la llegada del Nuevo, y en los 2 casos contribuye a la llegada del Nuevo. María es el lazo entre lo que había antes y lo que vendrá después. En Caná, la madre de Jesús, símbolo del Viejo Testamento, es aquella que se da cuenta de los límites del Viejo Testamento y da los pasos para que pueda aparecer el Nuevo. A los pies de la cruz está junto al discípulo amado. El discípulo amado es la comunidad que crece en torno a Jesús. Es el Hijo que nace del Viejo Testamento a petición de Jesús. El Hijo, el Nuevo Testamento, recibe a la Madre, el Antiguo Testamento en su casa. Los 2 deben caminar juntos. De hecho, el Nuevo no se entiende sin el Viejo, y el Nuevo no tendría base fundamental, y el Viejo sin el Nuevo sería incompleto, un árbol sin frutos. El texto comienza diciéndonos que al tercer día. En el capítulo precedente, Juan había repetido ya 3 veces la expresión al día siguiente. Haciendo cálculo, esto ofrece el siguiente esquema. El testimonio de Juan Bautista sobre Jesús, que encontramos en el versículo 29 del primer capítulo del Evangelio de San Juan, sucede el primer día. Al día siguiente, o sea, el segundo día,
sucede el bautismo de Jesús, desde el primer capítulo también, desde el versículo 29 al 34. Y al tercer día ocurre la llamada de los discípulos y de Pedro. El cuarto día Jesús llama a Felipe y a Natanael. Finalmente, 3 días después es el séptimo día, o sea, el pleno sábado sucede el primer signo de las bodas de Caná. A lo largo del Evangelio, Jesús realiza 7 signos en el Evangelio de San Juan. San Juan usa el esquema de la semana para presentar el comienzo de la actividad de Jesús. El Viejo Testamento no se sirve de sí mismo. El Viejo Testamento se sirve del mismo esquema para presentar la creación. En los primeros 6 días Dios creó todas las cosas llamándolas por su nombre. El día séptimo descansó y no trabajó más. Igualmente Jesús en los 6 primeros días de su actividad llama a las personas y crea la comunidad, la nueva humanidad. El día séptimo, o sea, el día sábado, Jesús no reposa, sino que realiza el primer signo. A lo largo de los capítulos siguientes, del 2 al 19 inclusive, realizará todavía 6 señales siempre en sábado. El fin en la mañana de la resurrección. Cuando María Magdalena va al sepulcro, se dice, el primer día de la semana, Juan 21. Es el primer día de la nueva creación, después de aquel sábado prolongado en los que Jesús hace los 6 signos. Acusado de trabajar en sábado, Jesús responde, mi Padre siempre trabaja y también yo trabajo. A través de la actividad de Jesús entre Caná y la cruz, el Padre completa lo que falta en la vieja creación, de modo que pueda surgir la nueva creación en la resurrección de Jesús. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Y esta oración, después de meditar este texto, se la hacemos a la Santísima Virgen María bajo la advocación de la Divina Providencia. Madre nuestra, danos un corazón limpio y grande que supere nuestros egoísmos. Mantén vivo y fuerte nuestro amor para que ningún obstáculo pueda desviarnos del camino de la salvación. Enséñanos a verte siempre, oh Madre, como manantial de misericordia, regazo de perdón, abrazo de esperanza, puerta de la gloria. Tú diste a luz a la salvación del mundo, por la que fuimos alzados de la tierra al cielo. Dios te salve, oh bendita y protección y fortaleza muralla, y bastión de todos los que te invocan. Concede, oh Señora, la gracia de tu Hijo a cuantos nos dirigimos a ti. Tú, Santa Patrona de Puerto Rico, protégenos hoy, mañana y siempre. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Y ya prácticamente cumpliendo esta etapa mariana del plan de pastoral y de evangelización de la diócesis de Ponce, pudiéramos tomar como compromiso, después de haber meditado y haber hecho énfasis en esa frase de María a los sirvientes en aquellas bodas de Caná, hagan lo que Él les diga, pues pidamos a ella también que nos ayude, primero a estar cercanos, a estar atentos a las necesidades de los que nos rodean para poder actuar. Y en tal sentido, pues estar siempre nosotros dispuestos a hacer lo que Él nos diga, es decir, a estar allí donde nos necesitan, en el momento en que nos necesitan y para las cosas que nos necesitan. Que siempre esa humildad de María sea también la humildad que nos caracterice como buenos cristianos. Y al celebrar esta solemnidad de la Santísima Virgen, de la patrona de Puerto Rico, Nuestra Señora de la Providencia, pues que nos comprometamos unos con los otros, con los hermanos que más nos necesitan,
para hacer en ellos lo que el Señor quiere que hagamos, llevar la buena nueva. Al celebrar esta solemnidad, que María nos cubra con su manto para que podamos ser fieles discípulos de Jesús. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Te habló el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce@gmail.com. Empapando nuestras vidas de su